Antropoceno. Bienvenidos a todos los presentes en este momento en la sala de Antropoceno. Los jueves son de Antropoceno, pero los 7 días podemos disfrutar de esto que estamos grabando hoy en nuestros canales Antropoceno en YouTube y Antropoceno Podcast. Cada semana un tema nuevo, un tema interesante, un tema para superar nuestros conocimientos, nuestros desafíos, nuestra intelectualidad. Este es el capítulo número 23 de la tercera temporada y hoy hemos invitado a Claudia Romero bajo el título Escuela y Democracia, ¿educamos al soberano? Les cuento que Claudia es doctora en educación por la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella en los posgrados de Políticas Públicas, Política Educativa y Administración de la Educación y dirige el programa de alta dirección escolar. Fue directora del área de educación de esta universidad por 12 años, donde continúa actualmente como académica de tiempo completo. Es coordinadora nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficiencia Escolar e investigadora invitada en la Cátedra de UNESCO de Educación con sede en la Universidad Autónoma de Madrid, y vamos a hablar sobre Madrid seguramente luego. En 2021 recibió el grado de Chevalier de la Orden de las Palmas Académicas, distinción otorgada por el Gobierno de Francia. Es autora de numerosas publicaciones académicas y de una decena de libros, y el último publicado recientemente en el 2023 es La trastienda de la educación, políticas educativas en escena, de Editorial Aike. Columnista en principales medios periodísticos del país y una referente en la discusión pública nacional sobre temas de educación, tiene una extensa trayectoria en el trabajo de instituciones educativas. Sus áreas de investigación y desarrollo profesional son la gestión escolar, el liderazgo directivo, el aprendizaje institucional y el cambio educativo. Asesora y consultora en organismos nacionales e internacionales y organizaciones de sociedad civil, profesora invitada en universidades del país y extranjero, y hoy nuestra destacada invitada en Antropoceno. Bienvenida, Claudia, a Antropoceno. Bueno, muchísimas gracias Javier y Mariano y a todos los presentes por esta invitación. Sé de este proyecto que empezó como una reunión de amigos, de gente interesada en algunos temas específicos vinculados al campo, ¿no? En principio, y que se animaron a ir buceando y metiéndose por diversos temas y que hacen a los temas y a los problemas urgentes del país. Yo les agradezco mucho que estén acá, porque, bueno, yo voy a hablar de un tema que normalmente no se ve ni como urgente, ni como tan importante. Hoy miraba el diario de recién, ¿no? Y me pregunto si están seguros de querer quedarse acá hablando de educación. ¿Estamos seguros? Porque la verdad es que yo entendería si alguien tiene que salir corriendo eh, a ver sus finanzas o sus negocios con una coyuntura tan complicada, bueno, como en la Argentina, ¿no? Tan sinuosa. Entonces, a veces pareciera que hablar de estos temas, de la educación, que son temas siempre de largo plazo, que aparentemente son de largo plazo, que no nos están influyendo en el día a día, bueno, pueden no tener todo el interés que debieran, ¿no? De hecho, qué sé yo, la educación no está presente en la tapa de los diarios, salvo algunos casos muy particulares o muy resonantes. No es una preocupación, tampoco lo es la salud, vamos a decirlo, ¿no? La Argentina, la economía, la coyuntura política, económica, se nos lleva toda la atención. Así que bueno, yo hagamos juntos entonces este esfuerzo de pensar en cosas que no son, al menos no tan vistas como tan urgentes, eh, y sin embargo para mí son vitales. Y voy a tratar de mostrar por qué. El título que le pusimos a esta conversación es Escuela y Democracia, y la pregunta es si educamos al soberano, ¿no? Esa pregunta sin dudas nos lleva a todos a pensar en
una persona que fue muy importante para nuestro país y a quien voy a traer en el comienzo de esta charla, que es Domingo Faustino Sarmiento. Y voy a traer un fragmento de su discurso de asunción como presidente en 1868, muy breve, donde Sarmiento dice en ese discurso: para que haya paz en la República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que no haya vagos, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, enseñarles a todos lo mismo para que todos sean iguales. Para eso necesitamos que toda la República sea una escuela. Y acá me parece que está esta primer clave que quiero destacar esta tarde, que es que la Argentina es un país construido sobre escuelas. El proyecto que funda a la Argentina como nación es un proyecto que tiene en la escuela, en cada escuela, los cimientos materiales y simbólicos de ese país. Y eso es algo, uno puede pensar que es así en todas partes del mundo y que todos los países han hecho esa apuesta, pues no es así. Argentina fue en esto un país realmente original, y esa escuela, la escuela sarmientina, fue una verdadera maquinaria extraordinaria para producir una velocidad en la incorporación, en la alfabetización, en la incorporación, digamos, de inmigrantes, pero también una gran masa de población que llegaba a estas tierras y que iba convirtiéndose en, yo diría, argentino. En argentino que habitaba una tierra que soñaba con ser una democracia y que requería como condición fundamental acceder, sin duda, a los aprendizajes fundamentales como la lengua, la escritura, pero sobre todo, yo diría, a un ritmo que es el ritmo de la escuela, un ritmo que es muy parecido al ritmo del trabajo y que yo diría hoy aquí es el ritmo, si quieren, del desarrollo. Porque ir a la escuela es subirse, no solo es ir a un lugar físico, por ahora la escuela es un lugar físico y en la pandemia vimos que es muy importante ese lugar físico que reúne materialmente todos los días a niños y jóvenes en torno a un tipo de tarea que hay que realizar, sino que la escuela es un tiempo. Y me parece que está muy bueno si nos detenemos en esa categoría, ¿no? La escuela como un tiempo, un calendario que tiene un ritmo propio. A la escuela hay que ir todos los días, porque de eso depende en buena parte el aprendizaje. Sabemos que la Argentina en esto tiene hoy una deuda. Bueno, ahora vamos a ir a la situación actual, pero en esta es una de las situaciones más graves que tenemos, que ni siquiera podemos garantizar ese ritmo escolar de clases todos los días para todos los chicos. Y digo que es el ritmo del desarrollo porque el trabajo también es algo que ocurre todos los días y el desarrollo no se produce de un día para el otro, sino que implica el desarrollo económico, el desarrollo político, social, el desarrollo integral de un país, requiere de justamente una paciencia y un ritmo permanente, digamos, y un esfuerzo permanente de día tras día, ¿no? Es acumulativo esto. Y eso se aprende en la escuela. Por eso cuando pensaba en la charla, el título
escuela, democracia, estuve tentada también de plantear un tercer elemento ahí, que es escuela, democracia y desarrollo, porque me parece que las tres cosas están muy, muy unidas, incluso desde la visión de Sarmiento y toda su generación, ¿no? Yo me voy a hacer con ustedes, invito a que nos hagamos 3 preguntas y después seguimos con todas las que ustedes quieran para organizar esta charla. La primera pregunta es, si el tema es democracia y escuela en Argentina, ¿qué pasó en estos últimos 40 años, ¿no? Desde que recuperamos la democracia? Esta es la primera pregunta que quiero hacerme. Y diría que, en líneas generales, en estos 40 años de recuperación de democracia, desde 1983, la sociedad argentina fue avanzando en la consolidación del sistema democrático y hoy tenemos un régimen híbrido con formas que en líneas generales son democráticas, pero sabemos que existen formas no democráticas a nivel subnacional, prácticas no democráticas, como bien explica y estudió largamente mi colega de la Universidad de Itela, Carlos Gervasoni, ¿no? Pero bueno, diríamos que en líneas generales, en estos 40 años se ha consolidado el sistema democrático argentino, por supuesto que como todos, o quizás más que otros, es un sistema joven y también es frágil. En el sistema educativo, en estos 40 años, yo, digamos, señalaría 3 o 4 fenómenos que han pasado. En primer lugar, es que ha habido una democratización del acceso. Hoy hay muchísimos más niños y jóvenes dentro del sistema educativo. El acceso, digamos, las barreras para acceder a la escuela, por ejemplo, a la escuela secundaria, bueno, han ido cayendo. Y yo diría que a pesar de sí mismo, el sistema educativo ha ido creciendo, no porque sea mejor, sino por presión misma de la sociedad en incluirse dentro del sistema educativo formal, ¿no? Al mismo tiempo, también en estos 40 años se transformó el currículum, las formas culturales, los sistemas de ingreso, las relaciones en la escuela. Si ustedes recuerdan, hace 40 años o digamos, durante la dictadura, ir a la escuela implicaba, bueno, como ser joven, digamos, ir a la escuela implicaba una cantidad de formalidades, desde el cabello corto, uniformes, exámenes de ingreso. Estoy hablando de la escuela secundaria pública, donde todavía se sostenía que no era para todos, etcétera, 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 ¿no? Y también un currículum en el que estaban, bueno, prohibidas ciertos contenidos, ciertas lecturas, ciertas prácticas. En ese sentido, diríamos que estos 40 años de recuperación de la democracia nos llevan a un sistema más abierto, un sistema con formas culturales más amplias, más diversas, con mayor libertad. Pero también tenemos que notar que ha crecido la desigualdad educativa, que también ha crecido el abandono, porque se ha, digamos, intentado incluir en la educación formal a sectores que no estaban incluidos y que requerían del sistema educativo muchos apoyos que hasta el día de hoy no los logran. Entonces, familias bueno, cuyos padres no han ido a la escuela secundaria, resulta muy difícil sostener la escolaridad de los hijos en la escuela secundaria cuando se da en contextos de pobreza o de marginación, como viven hoy en la Argentina la mayoría de los niños y jóvenes. Nuestro país en estos 40 años también ha visto crecer la pobreza, sobre todo la pobreza infantil. Y esto no es un fenómeno que va en paralelo, sin tocarse,
con la vida escolar de esos niños. Sin duda que no, que la afecta, que al mismo tiempo la hace tremendamente necesaria, muchísimo más necesaria, ¿no? Y lo que hemos visto también en estos 40 años es el desarrollo de muchas políticas compensatorias que no fueron, digamos, que trataron de acompañar estos procesos de integración de la población, de más población escolar, pero que no lograron transformar las estructuras y las dinámicas escolares. Se generó una especie de modelo compasivo. Hoy casi diríamos, se usa una palabra que es el pobrismo. Bueno, hay un pobrismo educativo que tiene que ver con, a ver, lo voy a decir como se dice habitualmente, con bajar la vara, con hacer las cosas más fáciles, como si esto fuera algo provechoso y bueno para que, o que no repetir, ¿no? Para que muchos sujetos de caridad, más que de derechos, queden dentro de la escuela en una forma de inclusión que es una inclusión muy perversa, porque es incluir en la escuela sin garantías de aprender en la escuela. Por último, lo que estamos viendo, y estoy yendo muy, muy rápido, es dos cosas más. En estos 40 años, la gobernanza del sistema educativo se transformó, se produjo una descentralización de las escuelas dependen de las provincias, pertenecen a las provincias, pero esa descentralización no ha cambiado sustancialmente el proceso de toma de decisiones y sobre todo no se han generado incentivos para mejorar las escuelas. Aquí la gran pregunta es, que yo haría, y que en todo caso si les interesa la retomamos después, ¿por qué? Esta es la pregunta, una de las preguntas claves, ¿por qué hoy en la Argentina un gobernador querría mejorar la educación de su provincia? ¿Por qué razón se tomaría el trabajo de enfrentar una cantidad de tensiones y problemas y luchas? ¿Por qué se metería en esa camisa de 11 varas, ¿no? Que es mejorar la educación? ¿Por qué es una camisa de 11 varas? Implica gastar más, sin duda, porque por más que podamos gastar mejor, y hay muchas formas de gastar mejor, quiero decir, de recortar y de mejorar el financiamiento actual, también es cierto que hace falta poner dinero en educación, pero digamos, ¿por qué lo haría, ¿no? Un gobernador de una provincia, que es quien está a cargo de eso? ¿Por qué lo haría? En principio, no hay incentivos muy claros para la mejora escolar. Y por último, lo que hemos visto en estos 40 años es una pérdida progresiva de calidad educativa. Estoy yendo muy rápido, podríamos detenernos en qué entendemos por calidad, pero yo diría algo muy sencillo, ¿no? Es decir, a principios de los años 2000, algunos números, estábamos primeros en América Latina en los desempeños de lengua y matemáticas. Encabezábamos el listado de países de América Latina. Bueno, 20 años después, esto era a principios de los 2000, 20 años después, estamos peleando el quinto, el séptimo, el octavo lugar, según se trate de matemáticas, de lengua, de ciencias, ¿no? Otra forma de mirar la crisis en términos de calidad de los aprendizajes es pensar que de cada 100 chicos que empiezan la primaria en la Argentina, solo 16 van a terminar la secundaria en tiempo y con los conocimientos básicos en lengua y matemática. O sea,
De 100, solo 16, a solo 16 chicos les garantizamos su derecho a aprender. Esto es como respuesta a la primera pregunta. ¿Qué pasó en estos 40 años de democracia? Que sirven de algún modo como diagnóstico de la situación, un diagnóstico sin duda incompleto, ¿no? Pero bueno, según los intereses que ustedes planteen luego, podemos ir completándolo. La segunda pregunta que me hago es, ¿qué creemos que es la democracia? ¿O qué concepciones de democracia existen en la escuela, sobre todo? Porque estamos hablando de democracia de escuela. Y yo estoy en medio de una investigación muy interesante que ya estamos cerrándola. Es una investigación que justamente se llama Democracia en las Escuelas, que está financiada por el gobierno de España, justamente, y de la que participan 6 países de 2 continentes, España, Reino Unido, Portugal, Chile, México y Argentina. Y Argentina, bueno, yo dirijo el equipo de Argentina y justamente lo que nos proponemos es conocer las concepciones sobre democracia y democracia en la escuela que tienen los alumnos, los docentes y los directivos de nivel primario y secundario, tanto de contextos favorables como de contextos desafiantes. Bueno, nos tomó muchísimo, hicimos 96 entrevistas, hemos procesado todo eso y les puedo anticipar algunos resultados de esto. Y lo que vemos es que lo que prevalece cuando uno pregunta qué es la democracia y cómo se manifiesta la democracia en la escuela, lo que prevalece es una concepción formal de la democracia como forma de gobierno, una retórica de la democracia, ¿no? Nos dicen, bueno, la democracia, ¿qué es la democracia? Bueno, la democracia es una forma de gobierno, elección de representantes, la democracia es votar. La democracia se reduce, en la mayoría de los casos de las respuestas, a una suerte de mecanismos casi, digamos, casi burocráticos que ocurren cada 2 años, y que están completamente alejados de lo que es la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y además, un hallazgo que solo se dio en el caso de Argentina, esto no apareció en los otros países, es que la democracia era definida en un sentido negativo. Esto es muy, muy llamativo, porque frente a la pregunta, ¿qué es la democracia?, aparecía con mucha frecuencia, con bastante frecuencia, la respuesta de la democracia es una utopía, es aquello que no estamos pudiendo lograr, es justamente lo que acá no hay, ¿no? Digo, estoy citando algunas frases en boca de directivos, de docentes, pero también de alumnos, ¿no? La democracia es eso que nosotros no estamos pudiendo conseguir. Y esta descripción, definición, concepción de la democracia como algo imposible, como algo, yo no diría imperfecto, sino justamente como una quimera, ¿no? En ese sentido. No como un sistema imperfecto, que no es ese el tono, sino estamos en democracia, pero en el fondo no es una democracia. Esta es la idea. Y eso, dicho con mucha amargura, lo que notábamos es que en las entrevistas lo que podíamos ver, sobre todo en los adultos, era una amargura. Y en el caso de los jóvenes, esa concepción la expresaban con resignación, ¿no? Digamos, con una resignación que uno podría traducir como una desesperanza, como un sistema que en realidad del cual yo no espero nada. Esto lo pongo, lo subrayamos, estamos justamente elaborando las conclusiones y este es el rasgo que en principio nosotros pensábamos que podía tener que ver con
bueno, los largos años de interrupción de la vida democrática, pero nuestros colegas, por ejemplo, en el caso de Chile, no encontraron para nada algo parecido a esto. Y también eso está presente en los jóvenes que no vivieron aquellos años, ¿no? Los 70 o aquellos años de pérdida de la democracia. No se corta por edad, no se corta por nivel socioeconómico, es decir, es una concepción que atraviesa esta concepción, diríamos, desesperanzada de la democracia, que atraviesa los distintos niveles socioeconómicos también. Entonces, frente a esto, la tercera pregunta, y con esto voy cerrando esta parte, la pregunta es, entonces, con ese diagnóstico inicial de los últimos 40 años, y con esta concepción de la democracia que habita en las propias escuelas, la pregunta sería, ¿qué significa enseñar y aprender democracia en la escuela? O, en todo caso, ¿por qué insistiríamos en hacerlo? ¿Y por qué en la escuela? Y acá quiero traer a un filósofo norteamericano que es para mí uno de mis referentes, ¿no? Es un libro de cabecera, Democracia y Educación, estoy hablando de John Dewey, que él dice que la democracia tiene que nacer de nuevo con cada nueva generación y la escuela es su partera. Lo que él dice es que la democracia, cada generación la tiene que volver a aprender. La vida democrática no viene dada y cada generación tiene que aprenderla. Y esto se aprende, dice Dewey, en la escuela. Porque la escuela es la primera institución pública a la que accede un niño fuera de su familia. Y es allí, en la escuela, donde se produce una nueva socialización que tiene que ver con la vida en sociedad. Entonces, la escuela es ese gran motor de la democracia. Pero no cualquier escuela, una buena escuela. ¿Y qué sería una buena escuela? Bueno, y acá vienen 2 o 3 elementos, lo podemos desarrollar. Es una escuela que se define con un ambiente democrático, es decir, de convivencia en la diversidad, pero donde hay reglas de juego que se respetan, donde se aprende acerca de los derechos, pero también de las obligaciones, donde no se trata de aprender de memoria qué es la democracia, que es lo que lleva a esa concepción formal, ¿no? Que los chicos recitan, bueno, la democracia es una forma de gobierno, sino una experiencia de vida en la propia escuela. Y donde además la democracia se ven cosas muy concretas, se aprende a través de aprendizajes muy concretos, como son los aprendizajes fundamentales, como es aprender lengua y matemáticas, por ejemplo. Podría poner ciencias también, pero bueno, tengo poco tiempo. O sea, una escuela democrática es una escuela, por ejemplo, que garantiza aprendizajes fundamentales. Eso es garantizar ciudadanía. Pero los aprendizajes fundamentales hoy, uno diría, bueno, esto es obvio. No, no, esto no es obvio. Las escuelas han dejado de garantizar el aprendizaje de la lectoescritura para todos los chicos. Por ejemplo, la capacidad de leer el diario, esa es una capacidad básica de cualquier ciudadano. Yo diría, cualquiera de nosotros nos cuesta, no sé a ustedes, pero a mí me cuesta y tengo hecho un doctorado en la universidad y sin embargo, si yo quiero leer el diario Clarín los domingos, no sé, el suplemento económico del diario Clarín, les aseguro que hay notas que tengo que leerlas 1, 2, 3 veces, ¿no? Tengo que preguntar porque hay muchísimas cosas que se me escapan. Si el mundo es realmente complejo y se supone que un ciudadano es alguien que
por lo menos debería poder acceder a la lectura de un diario sin grandes dificultades. Bueno, eso hoy no está garantizado. Y por otro lado, hay un tema que a mí me importa mucho, que es no solo enseñar lenguas, o sea, a leer, a escribir, a hablar y otros lenguajes, sino que una escuela que garantice la vida en democracia, por ejemplo, es una escuela que enseñe y logre que los alumnos aprendan matemáticas. Y acá me quiero detener porque es justamente el área en el que peor nos va. Nuestros alumnos en la última evaluación, bueno, solo 8 de cada 10, digo, 8 de cada 10 no tienen la menor idea, no llegan a los conocimientos básicos de matemáticas. Uno podría decir, en la Argentina la gente no sabe matemáticas, así, fácil. Y es así. Y eso lo vemos todo el tiempo, digo, y casi como una metáfora, ¿no? Es decir, buena parte de los problemas que tenemos y desde afuera nos ven así, dicen, pero no entiendo, ¿cómo es que hace tantos años que gastan más de lo que producen? Hay una cuenta que no están haciendo. Efectivamente, yo creo que como sociedad las cuentas nos dan mal. Hacemos mal las cuentas. Y hacemos mal las cuentas en muchos sentidos, ¿no? Cuando no queremos afrontar los costos que implicaría apostar por el futuro, ¿no? El corto plazo es carísimo. O sea, pensar en el corto plazo justamente no nos permite proyectar, eh, bueno, lo que vivimos todo el tiempo, ¿no? Esto tiene que ver con un sentido profundo de que hay algunas cuentas que estamos haciendo mal. ¿Y por qué me interesan mucho las matemáticas? Porque las matemáticas tienen algo que en educación hay un autor que se llama Philip Jackson que habla de las enseñanzas implícitas de las matemáticas. Y me gusta mucho pensarlo así, porque la matemática no es solo aprender las cuentas, las tablas, a sumar, a multiplicar, a dividir. Cuando aprendemos eso, cuando estamos aprendiendo esa matemática, quien aprende esa matemática aprende al menos 3 cosas junto con eso. Primero, aprende a construir un pensamiento lógico que está basado en reglas compartidas y no en prejuicios. Segundo, aprende que los problemas complejos y aún los más intrincados pueden ir resolviéndose a partir de pequeños pasos, ¿no? Y eso nos hace desarrollar paciencia y confianza. Y tercero, que para que un problema pueda ser resuelto, existen diversos caminos para esa solución. Y con eso la matemática nos enseña a valorar distintos puntos de vista frente a la solución de un mismo problema. Y voy a agregar algo más. Un gran matemático, Ignacio Salduendo, que también trabaja en la universidad, escribió un libro fantástico para su hijo, en el que habla de aprender matemáticas y dice algo que a mí me parece extraordinario. Y dice que aprender matemáticas, o saber matemáticas, obliga a la honestidad y nos hace humildes. Porque obliga a la honestidad porque la cuenta es la que es, los números son los que son. Y frente a los números, digamos, no hay discusión posible. Bueno, convengamos, si ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que en Argentina tenemos problemas con eso, ¿no? Con aceptar, digamos, los números. Hemos tenido muchos años en los que se han violentado la información y se han hecho desaparecer las métricas, los números, y sabemos que sin estimaciones objetivas de la realidad, bueno, se hace muy difícil cambiarla. Esa honestidad que dan los números, esa transparencia que dan los datos, es algo que las matemáticas, digamos, que un pueblo educado y educado en las matemáticas, de ningún modo podría permitir, ¿no? Entonces, para redondear esta parte,
yo diría que el gran desafío que tenemos por delante para vivir en democracia es construir escuelas poderosas, que sean mejores que la sociedad que las contiene. Esto es un gran desafío, porque la escuela, dice Dewey, debe ser un laboratorio en el que las prácticas que allí se llevan adelante, las prácticas de convivencia, pero todas las prácticas, tienen que ser mejores, no una caja de resonancia, una mera copia de lo que hay afuera, sino mejores. Porque si lo que queremos es una Argentina mejor, y creo que toda generación, todos nosotros querríamos un mejor país para nuestros hijos, para nuestros nietos, si uno quiere una sociedad mejor, bueno, esa sociedad del futuro, la Argentina de los próximos 20 años, 25 años, ya existe. Esa Argentina ya existe. Está sentadita en las aulas de la escuela, es decir, los próximos presidentes de la Argentina ya están. No sabemos quiénes son, pero sí sabemos que están, que existen, que están yendo a una escuela. Y en gran medida, el armado de su cabeza, de sus esquemas mentales, depende de esa experiencia escolar. O por lo menos la experiencia escolar tiene la potencia de generar, bueno, mejores personas, mejores valores, ¿no? Y yo creo que ese es el gran desafío. Creo que es posible hacerlo y que sí vamos a necesitar al menos una cosa, digamos, una dirigencia que esté dispuesta a pensar en largo plazo, que pueda despegarse de la inmediatez, porque la educación es poder pensar un poquito más allá y en el largo plazo. A mí me interesa, y estoy investigando, y el próximo libro que voy a sacar es sobre eso, muchísimo el tema del liderazgo educativo, el liderazgo escolar, porque una de las cuestiones que estamos viendo es que los directores escolares constituyen el segundo factor más importante para la mejora de los aprendizajes después de los docentes. Esto es algo que se ha comprobado en el mundo y en Argentina también, no somos una excepción. Esto quiere decir que invirtiendo en mejores directores, el impacto sería muy grande en cuanto a la calidad de los aprendizajes. Sin embargo, Argentina no invierte en la formación de los directores y estoy dando acá un proyecto muy concreto para el próximo gobierno, por ejemplo, que es mejorar sustancialmente la formación de los directivos escolares, pero además me interesa el papel, el rol del director escolar, no solo porque está probado que un buen director genera mayores aprendizajes en lengua, en matemática, en ciencia en los alumnos, sino porque en la escuela también se aprende qué es la autoridad. Se aprende viendo a un director dirigir qué es la buena dirigencia o cuál es la mala dirigencia. Es decir, me importan los directores escolares como esas personas que van a llevar, sin que lo sepan, la gestión, digamos, sin que se haga explícito, es un contenido, ¿no?, de aprendizaje. Cómo un director resuelva sus problemas, cómo convoque o no convoque al resto del personal, cómo se vincule con sus colaboradores, si es arbitrario o no lo es, si se informa para tomar decisiones o no lo hace, si maneja datos objetivos o se maneja, digamos, con prejuicios. Todas esas prácticas
son contenidos que los chicos muy tempranamente ven cada día de su vida escolar. Y son formas en las que estamos enseñándoles cómo se gobierna, en ese caso una escuela. Pero podríamos enseñarles desde muy temprano modelos virtuosos de gobierno a través de buenos directores. Por eso dejo aquí un proyecto muy concreto que es mejores directores o directores de excelencia que uno podría lograr en los próximos 4 o 6 años. Podríamos garantizar que los 50.000 directores que hay en la Argentina se conviertan en directores de excelencia. Bueno, dejo acá, Javier. Muy bien. Hacemos un punto y aparte en esta reunión. Claudia estuvo hablando de escuela, democracia, educamos al soberano y ahora todos los que quieran participar levantan su manito y le vamos a ir dando la palabra. Claudia, y a la gente le pedimos preguntas cortas y respuestas cortas y le damos mucho más dinamismo, que nos quedarán unos 20-30 minutos de grabación. Okay. El primero que está en lista es el ingeniero Mario Lanari, Mario Lanari. Adelante, Mario. Claudia, muchas gracias, muy interesante. Claudia, no es una impresión y quiero ver si vos tenés la misma impresión. No es posible que el peso relativo de la escuela en los últimos años haya disminuido en cuanto a su influencia en la sociedad, como que todas las cosas que pasan, desde las redes sociales hasta la nueva vida moderna, haya hecho que el peso que tiene la escuela en la vida del niño o del adolescente haya perdido peso, y eso es parte de la crisis. Sí, bueno, eso que estás diciendo, Mario, es muy interesante porque es cierto que la escuela perdió, yo lo llamo las heridas narcisistas de la escuela, perdió ese lugar central que era el lugar de dar información, ¿no? El lugar en el que las personas iban a enterarse o a leer el libro y a preguntarle a la maestra lo que no sabían. Hoy un chico, lo que menos se le ocurre frente a una duda es decir, hay que hablarlo con mi maestra. En realidad lo que hace con un clic obtiene información de internet, Google y listo. Y la socialización, uno diría, se da básicamente a través de las redes, ¿no? Y los chicos entran a la escuela ya con bastante de esa socialización secundaria. Sí, la escuela perdió ese lugar, digamos, de agente monopólico de la información, pero yo creo que le queda un lugar muchísimo más interesante, que es el de producir conocimiento, lo cual no quiere decir que eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Justamente porque la escuela no logró ocupar ese lugar más de productora de conocimientos, que va perdiendo relevancia. De todas maneras, habría ahí que hacer una aclaración, ¿no? Probablemente para los sectores medios y medios altos, lo que esa escuela tradicional ofrece se puede obtener en otros lugares. Pero, no sé si ustedes vieron a este padre que era un remisero en las últimas semanas, que salió en todos los medios, un padre que creo que fue al consejo escolar y empezó a casi en el borde de las lágrimas a reclamar que hubiera clases, ¿no? Es decir, para los sectores más empobrecidos, la escuela sigue siendo, para muchas familias, el lugar de salvación. De algún modo, yo lo he visto trabajando en escuelas de barrios muy, muy carenciados. Bueno, cómo, incluso hasta me llama la atención, cómo familias que ya han perdido todo ritmo laboral, porque hace, qué sé yo, 2 generaciones que nadie trabaja en esa casa, sin embargo,
se levantan y llevan al chico a la escuela. Que uno casi se pregunta, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Si esa madre, ese padre sabe que no va, tal como están las cosas, no va a resolverse su situación social y económica, porque la escuela no garantiza hoy esa movilidad social que sí logró en otro momento. Sin embargo, en Argentina, para decirlo rápido y fácil, los pobres siguen confiando en la escuela. Eso es algo que no ocurre en el resto de América Latina. Incluso fíjense lo que pasó en la pandemia. Argentina tuvo uno de los cierres más prolongados del mundo, ¿no? Pero México también tuvo cierres prolongados. Ahora, cuando el gobierno abrió las escuelas mexicanas, la sociedad mexicana no quería mandar a los chicos a la escuela. Y la lucha era porque los manden. En Argentina fue exactamente al revés. Los gobiernos no querían abrir las escuelas y la sociedad salió a pelear, abran las escuelas. Y acá está presente Paula Insani, que es miembro de ese colectivo fantástico que es Padres Organizados, que fue una muestra, un sacudón, y sigue siéndolo, ese movimiento de esto que decimos, pareciera que sí, que la escuela importa, porque si la memoria no nos falla, el actual gobierno perdió las elecciones, las últimas elecciones, sobre todo, no sé, en provincia de Buenos Aires, por su insistencia en mantener las escuelas cerradas. No sé si lo recuerdan, pero ese fue uno de los puntos nodales, muy sorprendente también. Digamos, yo misma no podía creer que el enojo y la indignación del pueblo de la provincia de Buenos Aires fuera tan grande. Pero claro, yo entiendo tu pregunta, Mario. Creo que la escuela sí pierde relevancia en la medida en que, en términos generales, en la medida en que no entienda que su trabajo ya no puede ser la distribución de información, porque eso lo hacen mejor otros agentes. Sin embargo, creo que, como dice Dewey, la garantía de que existe un lugar distinto de la familia que le permita a los sujetos acceder a oportunidades que su lugar de nacimiento no les va a dar, me parece que en sociedades tan desiguales como la nuestra, eso la sigue teniendo como la institución más relevante. No conozco otra institución que al menos que nos prometa un futuro mejor. ¿Ustedes conocen alguna? A veces pueden ser los clubes también, u otros organismos, pero puede surgir otra pregunta. Te pido si podemos ir avanzando con unas preguntas, Sí. porque tenemos 5 personas que quieren preguntar y están muy Sí. activas. Lo tengo desde Vamos. Paraguay a Mariano Vinograd. Mariano, Sí. te escuchamos, Mariano. Aquí estoy. Bueno, muchas gracias. Me encantó la charla, los desafíos que nos proponés. Esa idea de que Sarmiento construyó una Argentina desde la escuela y que otros países no lo hicieron así me pareció interesante. Conozco hoy el caso de Finlandia, un país que estaba en el alcoholismo, en el atraso, en el riesgo de ser invadido por Rusia, y que en estos últimos 40 años que mencionabas de la democracia con la cual no estamos conformes, Finlandia construyó su sociedad a partir de la escuela. Quiere decir que Sarmiento lo hizo en el siglo XIX en la Argentina y Finlandia lo hizo en el siglo XX en la frontera con Putin. Así que hay países que de pronto se deciden a construir su sociedad a partir de la escuela. Este desafío político que propones de capacitar a los directores me lleva al siguiente recuerdo. Yo fui a la escuela en la década del 60. Vos hablaste de los últimos 40 años de democracia.
ya en la década del 60, cuando Marianito Vinograd iba a la escuela número 9, Consejo Escolar Séptimo Blas Parera de Malawi, Paraguay, había este problema de los directores y muchos directores no estaban capacitados. Y la escuela ya entonces no formaba para esa insumisión constructiva que plantea el libro Israel, la nación startup, cuando dice el secreto de Israel, el Ahutzpah, un ejército en donde se promueve el debate hasta que se toma la decisión. Para tomar la decisión, el debate es bienvenido, inclusive el conflicto. Una vez que se toma la decisión, se ejecuta. Y te pregunto un poco, Terraño escribió una nota una vez buenísima, El comunismo educativo de Julio Arroca, planteando que fue Sarmiento como ministro, pero Roca como presidente, el militar, el conquistador del desierto, el que puso a la escuela en ese lugar sacrosanto. Entonces, en la Argentina hubo un tiempo en donde la escuela era lo más importante. Hoy probablemente no lo es para la dirigencia, pero como vos bien decís, para la gente humilde probablemente lo es. A veces en el colectivo es llamativo ver lo peinado, lo prolijos, lo impecables que van los chicos pobres con sus guardapolvos a la escuela, que vienen de la provincia, escuelas del centro, en los trenes. Mis 4 nietos van al jardín de infantes público, en barrios donde muchas veces son el único de piel blanca de su grado. La escuela, yo considero que ese es el lugar mágico, potente, en fin. ¿Qué posibilidad hay realmente de que en el próximo ciclo político esta idea adquiera fuerza? ¿De dónde va a salir? ¿Va a salir de la sociedad? ¿Va a salir del hastío? ¿De dónde podría salir esa fuerza revolucionaria? Bueno, hay tantas cosas. Entre paréntesis, tenés razón que obviamente Sarmiento no estaba solo, porque esta no es una empresa que hace solo. Sí, su mente, ¿no? Su mente brillante. Pero por supuesto que fue una generación. Pero no solo ese estadista. Creo que estos desafíos tienen que abordarse, el desafío de la educación tiene que poder ser la mirada de un estadista. Necesitamos un estadista para esto. Y ahí estamos un poco complicados. Yo no lo veo todavía. No lo veo. Pero vieron que a veces las circunstancias llevan a que personas ordinarias asuman actitudes extraordinarias. Así que las circunstancias pueden llevar a eso. Yo no veo hoy, sinceramente, no veo una propuesta política centrada en la educación y realmente con un proyecto educativo, más allá de los eslogans, ¿no?, que hay y que vamos a escuchar en la campaña, pero no lo veo, no veo ningún sector, digamos, ningún espacio político con un proyecto educativo en serio capaz de hacer esa gesta, ¿no? Porque recordemos que Sarmiento dice, en el año 1868 dice esa frase y asume como presidente, pero 20 años antes había escrito Educación Popular. O sea, Sarmiento no se sienta 6 meses antes de la campaña, como me ha pasado a mí en los últimos meses, que algunos candidatos me dicen, tirame letra para la campaña, ¿no? Tirame algo de letra para decir en la campaña sobre educación. Y yo digo, pero, qué sé yo, Sarmiento antes de ser presidente, insisto, escribe un libro como Educación Popular, que es un libro extraordinario, 20 años antes, ¿no? Entonces su posición frente a la educación, una posición sólida, y eso sí estaba en condiciones de llevar adelante una revolución. Yo hoy no veo un dirigente con esa vocación, ni con esa formación, ni con esa vocación. Entonces sí creo, pero sí creo que hay en la sociedad argentina, a partir de la pandemia, por eso vuelvo a citar lo de padres organizados, pero
O este padre aislado que de pronto se para y dice, bueno, basta de paros en la escuela, en fin. Esa fuerza yo la veo en la sociedad civil, en las familias, que puedan demandar educación, que puedan traccionar esa mejora. Yo la veo más de ese lado, pero es cierto que la gente está, bueno, muy, muy atribulada, muy, muy ocupada en sobrevivir, ¿no? Entonces también creo que, bueno, esa energía por salir a luchar por la escuela de sus hijos, muchas veces al final del día tuvieron que ocuparse de qué comer, qué traer a la casa para comer, cómo sobrevivir, y por ahí esto cae. Pero bueno, creo hoy veo mucho más, veo más potencia en términos educativos en algunos sectores de la sociedad civil que en la dirigencia política. Tenemos en el orden 3 personas, a Luis Roboport, sí, Iván Bartolucci, sí, y Julián Clusellas. Vamos a ir en ese orden. Luis, dale, adelante, te escuchamos. Abrí tu micrófono, ahí estamos. Yo me quedé con un comentario sobre el estudio sobre democracia en las escuelas, qué es democracia, y en lo que mencionaste es la desesperanza y el desasosiego, digamos, en relación a la pregunta. Ahora, a mí se me cruza eso con que esa misma desesperanza y ese mismo desasosiego está en las encuestas preelectorales, está en la no asistencia a votar, en la cantidad de votos en blanco. Entonces yo me pregunto si es una característica de la escuela o de los actores escolares, o es una característica propia del momento que estamos viviendo nosotros en la Argentina, ¿no? Bueno, yo, Luis, te agradezco la pregunta porque nos pasa algo. Y es que nosotros empezamos a hacer estas entrevistas durante la pandemia, o sea, en 2020. Obviamente ahí había un clima bastante desasosegado, pero por el tema de la pandemia, ¿no? Cuando vimos este hallazgo dijimos, pero ¿qué es esta desesperanza respecto de la democracia? A nosotros nos sorprendió mucho, y quiero decir algo, para los investigadores, cuando encontramos algo que no esperábamos, bueno, un poco nos alegramos, más allá del contenido, ¿no? Uno dice, uy, esto es un fenómeno, esto es un fenómeno distinto, yo no lo esperaba. Y hablamos con los equipos de los otros países y a ellos no les estaba dando esto. Claro, ahora, y estamos terminando el informe, esto aparece en todas las encuestas, ya no es una primicia, lamentablemente, ¿no? Para nosotros que estábamos, y esto nos lleva a decir, bueno, esto es un fenómeno mucho más generalizado, es cierto. Es cierto, sí. Y yo lo vinculo, digamos, este fenómeno que encontramos y creíamos que era, que lo vimos en la escuela, ¿no? Es un fenómeno más general. Pero a ver, les propongo lo siguiente, porque si no, volviendo a la época de Sarmiento, ahí sí que no había democracia de ningún tipo, ni había escuelas, ni había maestros. O sea, la situación era bastante más desconcertante, si quieren. Y sin embargo, esa sociedad, con esos dirigentes, sacó adelante, y como decían recién, Finlandia es un ejemplo del siglo XX, en que de la nada, o de
los despojos de lo que fue un sistema educativo de excelencia, se puede reconstruir. Yo insisto con el ejemplo de Sarmiento, no porque haya que volver al pasado, para nada. Las soluciones de los problemas educativos no están en el pasado, no hay nada, y en esto soy categórica, no hay nada que vayamos hagamos como era la escuela primaria que recién traía Mariano Vinograd. Mi escuela, no. Es más, esa escuela hoy es un horror. No queremos esa escuela, no queremos traer la escuela del 60. Estoy trayendo el pasado como inspiración de esa dirigencia, de esa sociedad que entrega a sus hijos a la escuela porque quiere un futuro mejor y hace de ese espacio ese lugar de esperanza. Entonces, yo insisto, es cierto que hay países que en el siglo XX, en el siglo XXI, están apostando al sistema educativo para reconvertir sus sistemas productivos, para salir adelante, ¿no? O sea que en medio de la desesperanza se puede construir. Yo no querría que quede aquí un mensaje desesperanzador, porque yo, por lo menos personalmente, bueno, es una deformación profesional, pero estoy obligada a ser optimista. Yo creo, sinceramente, que la educación es posible, que es posible mejorar la educación, que es posible tener mejores escuelas y que hoy, para muchísimos chicos, la escuela es mejor lugar que el hogar. Estoy convencida porque lo he visto, lo veo. Entonces, nuestras clases medias también están un poco confundidas, porque cuando nosotros miramos los resultados de PISA, que son pruebas internacionales, nuestros mejores alumnos, nuestros mejores puntajes, equivalen a los puntajes más bajos de países como Corea, por ejemplo, o incluso Estados Unidos. O sea, nuestra élite educativa, ahí estarían seguramente nuestros hijos o nuestros nietos, esa élite educativa en términos comparativos con el mundo, y hoy debemos compararnos con el mundo, está en muchos casos, es equivalente a los puntajes más bajos de países como Estados Unidos. No quiero compararnos con los asiáticos porque tienen otras condiciones, pero también con Corea, ¿no? Entonces, tampoco creamos que los sectores medios estamos salvados. Educativamente también estamos condenados. La calidad es muy baja también ahí. De hecho, nuestros alumnos, nuestros egresados, por ejemplo, nuestros egresados de escuelas secundarias, en muchos países de Europa no pueden ingresar a la universidad sin hacer cursos preparatorios para acceder. Es decir, Europa considera que nuestro sistema educativo, nuestra escuela secundaria, no califica a los chicos para ingresar a la universidad. Ingresan en las universidades argentinas, no pueden ingresar, por ejemplo, en universidades holandesas. Un joven argentino hoy que quiera ir a estudiar una carrera en una universidad holandesa, su título no lo habilita para eso, digamos, para ir a las universidades de primer nivel, ¿no? Claudia, vamos a ir con los invitados porque tenemos a Mauricio Devoto que también se sumó a la cola. Vamos con Iván Jorge Bartolucci, que hace un ratito está esperando y seguro va a hacer una pregunta. Agárrate, ¿eh? Vamos. No. Bueno, en primer lugar, felicitaciones y muchísimas gracias por una exposición tan profesional y de buena calidad. Lo que me hizo tilt es sus comentarios acerca de la importancia que tienen las matemáticas. Y me explico por qué. Yo estuve trabajando, yo soy agrónomo, no tengo nada de docente, pero trabajé bastante en extensión agrícola, que es una manera de hacer docencia.
Bueno, y estuve trabajando unos 5 años en una cooperativa forestal en el Chaco santafesino, una localidad que se llama Fortín Olmos, en donde unas curas obreros de origen europeo habían creado una cooperativa que colonizaba avec et con. Yo me quiero excusar porque de vez en cuando me salen palabras francesas. Estoy viviendo en Francia hace décadas. Bueno, esa cooperativa estaba destinada a adquirir tierras fiscales y repartirla entre hacheros del monte, miserables, realmente miserables, más que pobres, que no sabían absolutamente nada de agricultura. Bueno, tuve como joven agrónomo, estaba dirigido por un maestro, un apóstol de la agricultura orgánica, que introdujo también en la Argentina la siembra directa y que hoy estaría en la agricultura sostenible, que era Jorge Samuel Molina. Bueno, un poco guiado por él, organicé grupos, como eran los grupos de CREA, no sé si... Sí. Bueno, de acuerdo. Y los grupos creo que tienen una metodología pedagógica de pedagogía activa, en grupos que no pueden ser más de 12 personas. Si un CREA tiene 18, no funciona bien. Bueno, yo era asesor CREA y introduje en esa cooperativa de hacheros miserables que recibían cada uno un lote de tierra y que tenían que pagarla con la producción que no sabían hacer porque nunca en la vida habían hecho agricultura. Bueno, era todo un desafío y lo ganamos. En el sentido de que al cabo de 2 cosechas, yo había introducido lo que se llama culturas de renta, tenían suficiente como para saber que iban a poder pagar la tierra y el nivel de vida era mejor. Al cabo de 2 años yo quise hacer un ejercicio de restitución, porque a cada momento, a cada encuentro, que eran semanales con los grupos, hacía siempre lo mismo, elegía un lugar para hacer un pozo, que se llama calicata, para estudiar el suelo y razonar un poco la relación entre las plantas, las raíces y el perfil del suelo. Y les explicaba el porqué de las bases de una agricultura ecológica o agroecológica. Al cabo y tenía mucho éxito, porque en producción de algodón, por ejemplo, que era la cultura de renta más importante, eran mejores que los gringos de Reconquista, por ejemplo, de Reconquista en el norte de Santa Fe. Bueno, al cabo de esos 2 años, hice el pozo y me dije, bueno, ahora ustedes son los maestros, díganme un poco qué es lo que ven. Bueno, silencio total, todo el mundo estaba embarazado, todos se miraban, y al final uno empezó a decir, bueno, en realidad no entendí mucho. Es decir, yo me había pasado 2 años, todos los meses, hablándoles del Rhizobium en las... el Rhizobium es un microbio que respira el nitrógeno y que por lo tanto fertiliza. ¿Y por qué era importante entonces en las rotaciones hacer leguminosas que son capaces de abritar? Y muchas otras cosas que son la base de una agricultura ecológica y rentable. Ahora, eso me desesperó porque en ese momento tuve una crisis existencial. Yo me dije, ¿qué hago acá? Porque además yo era asesor CREA en el sur y tenía proposiciones para compartir campos con productores modernos. Y yo dejé todo eso para trabajar con esa gente de nivel miserable. Ahora, ¿por qué no habían comprendido? Y porque, sobre todo, porque en la práctica tenían un éxito técnico increíble y económico, por lo tanto. Bueno, la práctica era muy buena y tenía resultados económicos evidentes,
las familias subían en confort, se organizaban por la primera vez como seres humanos, simplemente porque aplicaban recetas. Si una escuela está destinada a dar recetas, por ejemplo, enseñar a los chicos a programar, ¿no? Y hacer nuevos programas, bueno, eso es útil para salir del paso, pero de ahí no van a salir. Y de ahí entonces voy a la cuestión de las matemáticas. Lo que pasa, trata de pensar, leí muchísimo, hablé desesperadamente con nosotros y llegué a la conclusión de que en realidad la base de un pensamiento que permite usted habló mucho de democracia, yo hablaría mejor de república. La república sin democracia no puede existir. Bueno, una república necesita ciudadanos y el ciudadano es una persona libre que piensa razonablemente, es decir, pensamiento racional, ¿no? Que es crítica, es decir, no acepte cosas venidas de arriba y que maneja bien el pensamiento abstracto. Sin pensamiento abstracto no se puede hacer matemáticas. Y haciendo matemáticas uno llega a tener acceso a las ciencias, sobre todo las ciencias duras. Y una aplicación de las ciencias duras son las tecnologías, sobre todo la tecnología de punta. Ahora, por supuesto que los milicos de esa época nos persiguieron y yo tuve que irme, por eso estoy en Francia. Finalmente me quedé a causa de los hijos, ¿no? Pero llevo la Argentina acá y acá. La prueba que estoy hablando con ustedes. Bueno, llegué a la conclusión de que el cerebro tiene que estar formado a la época en que puede ser formado, de manera que pueda abrirse a ser iniciado a el pensamiento racional, crítico, abstracto. Ahora, y eso tiene que ser hecho desde la cuna. No, acabo de leer un libro de un francés que seguramente usted habrá leído, Stanislas Dehaene, que es aprender, no sé si fue traducido en francés, que coincide y repite cosas que yo ya había leído. Nuestro cerebro se forma sobre todo como una curva, digamos, asintótica, pero al revés, de una manera prodigiosamente intensa en los primeros meses de vida. Ahora, cuando un chico llega a primer grado o a la escuela, al jardín de infantes, ya es tarde, porque tiene 6 años, 5 años. Tiene que empezar, la buena educación tiene que comenzar desde la cuna. Ahora, ahí coloco la cuestión. ¿Cómo usted vería un programa nacional? Y le digo que estoy enteramente de acuerdo con la importancia que le da a la educación. La educación es fundamental y sin una buena educación en la Argentina estamos sonados. Para mí es clarísimo eso. Y bueno, y hizo muy bien en insistir sobre Sarmiento. En Francia es Jules Ferry el que hizo eso. Bueno, ¿cómo hacer para que la educación de los chicos sea crear cartas neuronales que los hagan aptos a un pensamiento crítico, racional, abstracto? ¿Cómo inducirlos a eso? ¿Cómo? Desde una temprana edad, ¿no es cierto? Exactamente, una educación precoz. Educación precoz, un sistema de educación precoz que no puede tener, digamos, éxito si no viene con un plan de nutrición. Eso significa educación a doble turno con el comedor escolar. Es un costo enorme. Ahora, pero es fundamental.
si eso no se hace, no vamos a ir adelante. Ahora, ¿cómo usted ve esa... ¿le parece que realmente es necesario comenzar desde la cuna con una formación por los juegos, evidentemente, que abra al pensamiento abstracto, crítico, racional? Bueno, te tiró la preguntita. Sí, bueno, sin duda tengo que decirle dos cosas. Primero, que hoy las neurociencias nos enseñan muchas cosas, algunas a los pedagogos no nos gustan tanto, otras sí. Una de las que nos gustan es que las neuronas, digamos, que no hay tiempo perdido en el sentido de irrecuperable. Puede haber tiempo perdido, pero no es irrecuperable. Es decir, que es posible reconstruir esquemas cognitivos, probablemente requieran más trabajo, que un niño no los trae a los 3 años, bueno, eso no está, su suerte no está, digamos, echada, ¿no? Que el cerebro sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo hasta el día que se apaga. Igual, eso es una muy buena noticia que nos dan las neurociencias. Por supuesto que un buen programa de nutrición y educativo desde la cuna sería lo deseable. Y es necesario tener políticas públicas en esa dirección. Yo diría que lo que deberíamos es lograr la escolarización como, por ejemplo, cumplir la ley, ¿no? Desde 4 años y en algunos lugares desde los 3 años. Si nosotros pudiéramos garantizar eso y luego, al mismo tiempo, la escuela secundaria en la formación de las mujeres, piensen que nuestras chicas, los sectores más pobres, las chicas, la edad promedio, la edad de inicio, digamos, de la maternidad son los 15 años. Con lo cual, los sectores más pobres, donde se reproduce la pobreza, están ahí, la escuela secundaria, las chicas a los 15 años. Al menos tener un programa muy fuerte ahí. Si no podemos abarcar a toda la población, de todos los niños, para mí hay un foco que son las chicas en la escuela secundaria, las chicas de los sectores más empobrecidos. Yo ahí pondría muchísimo, porque para, en un sentido, evitar lo posible los embarazos tempranos y formarlas en el caso de que vayan a producirse en, bueno, estimulación temprana y digamos, programas de nutrición. Obviamente que sería lo deseable. La manta es corta, ¿no? Así que tenemos que elegir las poblaciones más donde haya mayor impacto, claro. Últimos 5 minutos de la reunión, así que disculpa, Perdón, Juan. estoy totalmente de acuerdo con ese grupo a objetivar. Totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Le damos la palabra a Julián Clusellas y cierra Mauricio Devoto. Julián, te escuchamos. Buenas noches, gracias por tu exposición. Me sonó muy fuerte lo de conseguir directores de calidad o de extraordinarios que puedan dirigir este proceso educativo. Me parece una tarea muy difícil, ya que ni siquiera encontramos gerentes de calidad para las empresas. En una Argentina donde no hay compromiso con el trabajo, no hay compromiso con las organizaciones, me parece que es una tarea que realmente requiere, si vos pones el foco en eso para lograr una educación de calidad, es dificilísimo. Yo tuve la suerte de mandar a mis chicos a las escuelas Waldorf y conocí bastante de esto y veo que hoy fracasan porque los viejos alemanes se murieron y no quedan más, y los profesores actuales que parecería que tenían compromiso con la educación ni siquiera la tienen, están mirando el reloj para irse. Lo mismo pasa en las empresas con los gerentes que están mirando el reloj para irse. Y pasa en todos lados, más en la escuela pública. La verdad que me parece una tarea titánica y creo que para eso tenés que poder enunciarnos
alguna manera de conseguir esos personajes. Yo lo que mejor conseguí fue involucrar a la gente desde el inicio de las relaciones dentro de las empresas y no buscar en el mejor profesional, sino buscar en el más comprometido. Sí. Bueno, Julián, lo que estás diciendo es así y yo esa población la tomo después de haber hecho todo un proceso. Vos pensás que hay 1 millón de docentes aproximadamente. La mayoría de los diagnósticos desemboca en tenemos que mejorar la calidad de los docentes, por supuesto. Ahora hay que llegar a 1 millón de docentes. El segundo factor, lo que muestran las investigaciones, no te escucho. Lo he cerrado, dale. Ok. Lo que muestran las investigaciones es que el segundo factor que afecta la calidad, o sea, que impacta la calidad de los aprendizajes, es el factor director. Y yo tengo en la Argentina 50.000 directores. Entonces, ahí es donde yo digo, a ver, lo ideal sería contar con 1 millón de docentes excelentes, pero lo real es que yo puedo llegar estratégicamente a 50.000 directores. Y eso, cómo funciona el factor director, tracciona la mejora de la enseñanza. Entonces, mi propuesta es, después de haber hecho este cálculo que vos hacés, es decir, no voy a llegar a 1 millón de docentes así, digamos, en 4 años, pero sí puedo llegar a directores. Y además, mirando lo que hacen otros países, y no otros países muy lejos. Chile, por ejemplo, ha logrado tener programas de excelencia para los directores. Y Brasil también. No es lo único, ¿eh? Hay que tener un sistema de información confiable y tener incentivos para la mejora. Pero esa línea, digamos, de liderazgo, vos decís los gerentes de una empresa, bueno, sí, esa línea directiva es la que puede traccionar la mejora de las escuelas y yo creo que a ese número podemos llegar en 4 años, quiero decir, como un plan de gobierno. Y además mirando el ejemplo chileno y demás. La ciudad de Buenos Aires cambió el estatuto, les cuento esto, cambió el estatuto docente y puso que para ser directora hay que tener una especialización universitaria y les va a aumentar el 20% del sueldo a quienes lo hagan. Bueno, les cuento, yo dirijo un programa de directores, el impacto fue directo, tengo gente haciendo cola para entrar en el programa de director nuestro, y el mío es uno, y hay algunos otros más, quiero decir que el mío es muy bueno, el mío, el que yo trabajo es muy bueno, pero rápidamente, al existir ese incentivo, creo yo también, muchos directores están inscribiéndose en programas de posgrado, en hacer maestrías, en ir a la universidad. Piensen que en la Argentina alguien puede llegar a ser director de escuela y nunca haber pisado la universidad, porque los docentes se forman en institutos terciarios. Entonces, imagínense un director de escuela secundaria que nunca fue a la universidad. Ese director va a saber trabajar y entusiasmar a los alumnos para que sigan estudiando en la universidad si él mismo desconoce ese mundo, ¿no? Entonces digo, yo sé la dificultad que hay en encontrar buenos gerentes, encontrar buenos directores, hay que formarlos, no tenemos alternativa ahí, pero sí que es difícil. El año pasado, en nuestro capítulo número 25, estuvimos hablando de educación y ciudadanía con Mauricio Devoto. Y tenemos el gusto de que Mauricio sea el último de los que están en esta reunión. Adelante, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Gracias, Claudia, como siempre. Comparto mucho en general toda tu visión sobre estos temas. Y voy a tratar de hacerlo muy cortito, un comentario complementario nada más. El viernes pasado se publicó un informe producido por Latino Barómetro que mide la satisfacción o el apoyo hacia la democracia en Latinoamérica.
Esto debe ser el informe más completo y más, digamos, más conocido que hay. En el año 2003, en la Argentina, el 37% de los habitantes estaban satisfechos con la democracia, el 61% no, pero independientemente de esta satisfacción o no satisfacción, otra de las preguntas fue si apoyaban el sistema democrático, si les resultaba indiferente, o si a lo mejor estarían dispuestos a tener un sistema autoritario si es que les solucionaba los problemas. Y las respuestas fueron: apoyaban la democracia, el sistema, el 62%, eran indiferentes el 15%, y había un 18% que podrían aceptar un sistema autoritario, de cualquiera que sea. Esto simplemente es un informe, está bueno para verlo, para complementar algunas de las cosas que incluso contestó Laura respecto a la pregunta de Luis. Ahora, después, si vuelvo al tema de la educación del soberano y la democracia, esto requiere una particular y una educación, una especial educación que debería estar dispuesta horizontalmente, y debería venir una educación del ciudadano, una educación para la ciudadanía, para ser ciudadanos, porque como, siguiendo con lo de Dewey, la democracia y la república, y para ser demócrata y republicano no se hereda ni se adquiere por ósmosis, sino que requiere una particularidad, formación de carácter, que además que debe ser ejercitada por todos los ciudadanos en la vida cotidiana. Y entonces es una cuestión de grados, nos acercamos o no al sistema posible, según como nosotros ciudadanos, 45 millones de argentinos, cotidianamente actuamos de forma más o menos justa, injusta, violenta, pacífica, y después viene el sistema judicial, que es la justicia hacer dar a cada uno lo que corresponde, simplemente a un pequeño grupúsculo de personajes que son el sistema judicial. Pero entonces esto es respecto de la educación del ciudadano, empezando por los pequeños ciudadanos, que son los chicos, y si no enseñamos desde el principio a cumplir con esos valores y esa formación o esa cultura cívica, después ya no la tenemos más, porque ahí se adquieren los valores fundamentales, como por ejemplo cumplir las normas. Si no lo tenemos desde el principio, entonces, y para terminar, respecto de lo que implica el sistema político, el orden democrático, que es un orden político, la política no es una ciencia dura, por lo tanto, a diferencia de las matemáticas, donde 1 más 1 siempre da 2, en política, y cuando hablamos de democracia, se rige en última instancia por las interpretaciones al final de todo nuestro orden político, que está acompañado por la Constitución, se rige por interpretaciones de los jueces o de los abogados. Es decir, los jueces y los abogados hacen cuentas, las cuentas que hacen para manejar este orden no son con números, hacen cuentas con palabras, a diferencia de las matemáticas. Por eso, en política, y cuando hablamos en las cuestiones que hacen la democracia, 1 más 1 posiblemente no dé nunca 2, sino que nos podemos aproximar a eso en base al tipo de país y de sistema democrático real que nosotros pretendamos desarrollar. Tenemos que tener una visión clara de qué es lo que queremos. Entonces, básicamente quería hacer referencia a eso, y lamentablemente, por suerte, nos acercamos o nos alejamos de los resultados esperados, pero tenemos que tener una especial educación y formación en ciudadanía, donde se refiere mucho también a la formación del carácter, porque eso hace la disposición que tiene, y eso no se está dando en nuestro país, y por eso, y termino con esto, el Latinobarómetro, cuando dicen esta desafección a la democracia, en general lo que dice la gente es porque el sistema democrático o las democracias no le solucionan las demandas que la gente pretende. Y está mal. Si nosotros enseñaríamos bien esta cultura ciudadana y cívica, le diríamos a los chicos, ustedes son los actores del sistema democrático. No hay otros, los otros son ustedes, somos nosotros, que seremos después, hoy ciudadanos, mañana seremos ciudadanos profesionales, ciudadanos jueces, pero si no aprendemos las cosas que está vinculado con el manejo de lo común, que implica esta construcción ciudadana, la educación de ciudadanía,
difícilmente después podemos llegar a buen puerto, porque las bases sobre las que estamos pretendiendo construir o desarrollar están lo suficientemente sólidas, débiles como para que se vengan abajo en cualquier momento. Y eso es lo que sucede en nuestro país. Así que bueno, eso es lo que quería, complementando un poco con lo que dijeron. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y por el dato del Latinobarómetro, y hay otros estudios que sí están mostrando eso. Mi referencia a las matemáticas es por los contenidos implícitos, o sea, claramente, por supuesto que las discusiones y en política no son 2 más 2, 4, lo que digo es, con la matemática, con las materias traen como aprendizajes de contrabando. Entonces, con las matemáticas en realidad uno aprende este pensamiento crítico, ¿no? Las matemáticas además nos apegan a los datos, a los hechos. Después yo con esos datos puedo ponerlos así, digo, el camino, no puedo negarlos. Esta es la medida, esta mesa mide tanto, esta pantalla mide tanto, y es así. A partir de ahí, toda la creatividad. Las matemáticas son también creativas. En ese sentido, lo que decía Mauricio es, justamente, es la formación de un carácter que procede racionalmente y que prefiere proceder racionalmente, porque sabe que los resultados son mejores a la larga. O sea, hay un valor, una opción por la racionalidad, ¿no? Y me parece que esta formación del carácter a mí me interesa mucho. Bueno, todos los que están aquí han estudiado seguramente diversas cosas que nos enseñan eso y algo más, ¿no? Yo siempre digo, yo estudié latín en la escuela, y yo de un adolescente estudiando latín, bueno, por supuesto que uno de entrada sabía que eso no iba a servir para nada, pero sin embargo rápidamente me di cuenta que era una formidable ocasión para entrenar mi capacidad de concentración, mi memoria, mi paciencia, y que eso me ayudó muchísimo en la vida, para otras cosas que sí me importaban. Entonces, quiero decir, hay en el currículum una sabiduría que tiene que ver con lo que dice Mauricio, que es la formación del carácter. Luego el compromiso, ¿no? Bueno, qué sé yo, tantas cosas. Les podría contar muchas cosas, no tenemos más tiempo, pero esto que, ya con esto cierro, esto que decía Julián, que mandó a sus hijos a una escuela innovadora y demás, bueno, yo también tuve la formidable experiencia de tener muy tempranamente una formación así innovadora, de otra línea, digamos, no Waldorf, sino Montessori. Y es cierto que cuanto más tempranamente uno reciba de la generación anterior, de los adultos, hoy se usa la palabra empoderamiento, o esas herramientas para desarrollar la razón, el pensamiento, la inteligencia, cuanto más temprano, yo diría, hay mayor conciencia, mayor autonomía en las personas, mayor capacidad para llevar adelante sus vidas, sin duda, mayor libertad, y esto es lo deseable. El trabajo es enorme. Yo lo único que les quiero decir es que en lo personal no tengo alternativa. O sea, en lo personal no me queda otra que creer que es posible y que la educación mejora la vida de las personas y las sociedades. Pero además porque lo veo a diario. Solemos resaltar lo que no funciona, y en términos sociales nos está costando muchísimo, pero quiero recordar que hemos vivido procesos sociales aún peores, aún más desprovistos y pobres en términos educativos, y que este momento, que es aciago, que es durísimo,
porque no logramos asegurar que nuestros jóvenes y nuestros niños puedan leer. A ver, estamos hablando de eso. Sin embargo, no tenemos alternativa. La única alternativa es buscar mejorar nuestras escuelas. Esto tiene que ser nuestra obsesión. Y lo hablo con ustedes que no son educadores, pero que tienen sus lugares de injerencia. Y el pedido es ese, ¿no? Es decir, en cada lugar es qué estoy haciendo, qué estamos haciendo por mejorar las escuelas más próximas, por mejorar su capacidad de producir aprendizajes. Ponemos punto final, le pido disculpas a Pablo Insani, pero ya estamos con el tiempo limitado. Ay, no, pero no puede... No. Bueno, si vos lo pedís, vos tenés Paula, una pequeña intervención y cerramos la reunión. No, era muy pequeñito nada más, Dale. que nosotros compartimos con Claudia esta idea de creer que el país que queremos se construye en la escuela y desde la escuela, y mi intervención era solamente para agradecerle, porque nosotros de Padres Organizados no somos especialistas en educación, y cada vez que le pedimos a ella una consulta, tiene una generosidad enorme para poder asesorarnos, acompañarnos, y que por ahí nuestra voz a veces tiene visibilidad en algunos lugares, pero no somos profesionales, y ella nos ayuda a tener solidez en nuestra argumentación, así que quería darle un agradecimiento profundo, porque aparte la quiero. Ay, bueno, no, juro que no sabía que iba a decir eso, no estaba armado. Gracias, Paula, aprendo un montón de ustedes y han tenido mucho coraje de plantarse en su momento, cuando estábamos todos encerrados y los padres salieron a pedir que abrieran las puertas de las escuelas. Ese momento en la historia argentina es un momento bisagra. Por favor, no nos olvidemos de ese momento. Y todavía tenemos esa energía y ese empuje. Así que vamos con las escuelas. Señoras, señores, agradecemos mucho la presencia de Claudia Romero en Educación y Democracia y nos vamos a despedir en esta noche donde recordamos que con democracia se come, se cura y se educa, y con educación hacemos nuevamente democracia, un círculo muy virtuoso. Nos vemos la semana que viene aquí en Antropoceno. Buenas noches a todos. Antropoceno.